El mundo de mañana. Herbert W. Armstrong les trae la pura verdad sobre las noticias del mundo de hoy y las profecías del mundo de mañana. Saludos amigos, este es Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. Escuchen, sé que hay muy pocos de ustedes allí escuchando que no tienen algunos serios problemas de salud o preocupación en su familia. Quizás piensen que ningún otro tiene los problemas o dificultades o agobios que parecen bloquearlo a usted. Pero sea que se dé cuenta o no, estos mismos problemas depresivos, problemas financieros, enfermedad, problemas de familia, bloquean casi a cada otra familia. Bien, escuchen ahora las buenas noticias. Cada uno de sus problemas y dificultades van a ser resueltos. Usted piensa que ha oído el Evangelio de Jesucristo, pero probablemente no. Entonces pregúntese, ¿qué tiene eso que ver con sus propios crecidos problemas depresivos y enfermedades? ¿Que esa misma idea o sugestiva idea, qué tiene que ver con esto? Simplemente prueba que usted no lo ha oído, porque el verdadero Evangelio de Jesucristo simplemente tiene que ver con esto. Sí, con sus propios problemas personales y dificultades y agobios, y también con los problemas nacionales y mundiales y dificultades, con la paz mundial, así como con la paz y prosperidad y felicidad en su propia vida personal y de su familia. ¿Por qué debe este mundo seguir en sufrimiento? Solo porque ha perdido el verdadero Evangelio, que es el solo y la única razón. ¿Por qué es que la iglesia hoy entonces no presenta solución para siquiera sus problemas individuales, personales, familiares o nacionales y mundiales? Les digo, mis amigos, cuando los líderes religiosos abolieron la ley de Dios del Evangelio, el Evangelio que Él predicó, y cuando cambiaron el Evangelio de Jesucristo por su mensaje acerca de su persona, solamente exaltándolo y haciendo un héroe de Él, deificándolo, lo cual es muy bueno, como este se ve, y aún así aboliendo su mensaje, aboliendo la ley de Dios, el camino de todas estas cosas, en la forma en la que todo y todos desean, incluida la vida eterna. Abolieron todo lo vital y todo lo valioso de su mensaje y han dejado solo un mensaje vacío que está dejando este mundo vacío, sin esperanza, lleno de depresión y frustración e infelicidad, que parece bloquear a casi cada persona y cada familia. Jesucristo predicó el Evangelio del reino de Dios. Bien, la palabra evangelio simplemente significa buenas noticias y buenas noticias del futuro, lo cual es profético. Y el reino de Dios es aquella familia divina, que es el divino gobierno mundial, que gobernará el mundo de mañana. Pero Jesús dijo que su reino, el reino de Dios, no era de este mundo, de este tiempo, de esta era, es del futuro, del mundo de mañana, y va a gobernar el mundo, individuos y naciones, y familias, y nos traerá paz y felicidad al fin. El verdadero evangelio que no ha sido predicado por cerca de 1850 años es el camino de paz y prosperidad, y de viviente y gozosa vida abundante, el camino de vida eterno, en esa especie de condición feliz por siempre y siempre. Bien, ¿es eso valioso? ¿Por qué no tenemos felicidad ahora? ¿Por qué tenemos problemas? ¿Por qué tenemos todas estas preocupaciones y estos temores? Amigos míos, Dios omnipotente puso esas leyes en acción en la creación, que fueron diseñadas para darnos paz y felicidad y gozo y todo lo valioso. Bien, amigos míos, esta cosa es un asunto personal, individual con usted. Me pregunto si usted tiene voluntad de despertar y de comenzar a pensar en eso y lograr despertarse a ese camino que puede comenzar a resolver esa condición. Ahora escuche, Dios omnipotente va a resolver estas cosas por nosotros. Si fuéramos tan estúpidos, tan cabeciduros, podríamos decir
o tan obstinados que no lo escucharemos, o a sus leyes. Bien, vamos a sufrir mucho más, pero eventualmente Dios omnipotente de algún modo y dentro de nuestro tiempo y generación, y solo en pocos años desde hoy, va a intervenir y sobrenaturalmente intervenir, y enviará a Jesucristo a esta tierra a gobernar a todas las naciones de esta tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores, y para ver que todo gobierno en esta tierra sea el gobierno divino de Dios, y que los individuos y las naciones sean forzados a vivir hasta el grado en que el poder de gobierno sobre nosotros esté vinculado, de acuerdo con los caminos de Dios y con que Él va a resolver nuestros problemas y dificultades a despecho de nosotros. Pero escuche, usted no necesita experimentar todo este sufrimiento que el mundo va a sufrir entre ahora y ese tiempo. Usted puede poner fin a todas estas cosas justo aquí y ahora. ¿Creen ustedes que es posible, mis amigos? Si usted puede venir y conocer la verdad, si puede acercarse suficiente a Dios, al camino de Dios, para saber que cada problema y prueba y agobio y todo lo que pueda posiblemente bloquearlo, cada desencanto, cada temor y cada agobio pueden ser removidos de sus mentes y pueden venir a tener paz real de mente y saber que cada uno de sus problemas será resuelto justo aquí y ahora. Bien, no estoy diciendo que no habrá problemas y que quizás usted será bloqueado con problemas y toda clase de cosas, justo tanto como ahora, pero habrá solución. Encontrará del camino. Y cuando usted esté viviendo el camino de Dios, eliminará un gran porcentaje de todos sus presentes problemas y temores, y agobios y problemas, enfermedades y dificultades y todas aquellas cosas, y aquellas en que está atrapado por causa de los pecados de otros. Porque debe usted recordar que todo esto viene por pecado. Y pecado es la transgresión de la ley de Dios. La ley de Dios es el perfecto camino, el camino intencionado para darnos todo lo que necesitamos. Y será solo porque los hombres están defendiendo esa ley y porque los hombres se enfocarán en las leyes de Dios si hubiera una cosa mala, al tiempo que la mejor cosa o una cosa buena que Dios nos ha dado. Es el camino correcto. Es la gran bendición que Dios nos ha dado, su ley. Y cuando nos metemos en maldición y simplemente la escupimos lejos de las narices de Dios, en rebelión y desobediencia, sufriremos y traeremos sufrimiento sobre nosotros. Y usted se liberará de todo eso si empezara a arrepentirse del camino de rebelión contra Dios, si empezara a venir a Dios a través de Jesucristo, el único camino por el que puede ser reconciliado con Él, y tuviera este amor, este divino poder, y su mente y entendimiento puestos en usted, empezará a tener paz, tendrá paz en su interior. Y sabrá que puede confiar en Dios para resolver cada problema y agobio. Podrá confiar en Él con el resultado con absoluta seguridad, sabiendo que esto va a hacerse realidad. Dios lo ejecutará porque Dios interviene. El día de los milagros no será del pasado. Dios intervendrá en nombre de sus propios hijos. Si usted se convierte en uno de sus hijos, quiero decir, un hijo engendrado, y no solo uno que ha nacido del Adán que Dios creó. Somos sus hijos desde el sentido creativo y porque somos su creación. Pero ninguno de nosotros es su hijo en el sentido de engendrado, en que en verdad hubiéramos sido engendrados de Él, para luego ser nacido como uno de sus hijos. Solo muy infinitesimales pocos de la gente en la tierra alguna vez han llegado hasta ese punto. Bien, los milagros de Dios son solo para aquellas personas. Usualmente se realizan de tal forma que el resto de la gente no lo puede ver y no pueden entenderlo, no lo creen. Pero usted puede tener ese gran beneficio. Pero escuche, usted todavía tiene que sufrir, porque sufrirá de las malas obras de otros alrededor suyo. Somos parte de una sociedad organizada. Y todos más o menos estamos pegados a esto y por esto. Y somos afectados por esto y no hay forma de que se pueda zafar del sufrimiento hasta cierto punto. Más o menos. De los caminos cerrados, sistemas cerrados, culturas cerradas, prácticas cerradas. De la gente vinculada a esto en esta sociedad organizada. Pero Dios lo protegerá y liberará de cada prueba, de problemas y lo sanará cuando esté enfermo. Veremos que todo funciona muy bien y haremos conocer cada bendición si usted se rindiese a Él y se convirtiera en hijo y le permitiera gobernar su vida hasta que se haga su voluntad y no la de usted. Amigos míos, ¿clavó Jesús la ley de Dios en la cruz? ¿Tiene usted siquiera tal poder para hacer eso?
Bien, ustedes han sido enseñados en todos los denominados evangelios que son enseñados hoy, y dice que Jesús clavó la ley de su Padre en la cruz. Bien, para saber qué evangelio predicó Jesús, y lo que hizo y lo que acostumbraba, rápidamente resumamos los 4 evangelios de los libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bien, vimos que Jesús oró toda la noche, y cuando fue de día seleccionó a 12 de todos los discípulos que se volvieron apóstoles. Entonces se enfocó sobre ellos y levantó sus ojos sobre ellos, sus discípulos que había escogido, y dijo: benditos sois vosotros pobres, y estaba abordando el denominado Sermón del Monte a aquellos que eran sus discípulos. Estaba dirigiéndose a ellos. Evidentemente la multitud apareció mientras él estaba hablando, porque cuando llegamos al final de encontramos que había una multitud allí. Y llegamos aquí a Mateo 7 y verso 28, y sucedió que cuando Jesús finalizó con estas palabras, las multitudes estaban atónitas a su enseñanza. Así que al final de encontramos multitudes que estaban escuchando, pero al comienzo allí no hay mención de alguna multitud. Y Mateo dice: viendo la multitud, subió al monte. Cuando él se sentó, sus discípulos vinieron a él. Él subió al monte en la noche. Él oró toda la noche, y cuando fue de día, aparentemente, porque en ese momento los discípulos habían subido, el registro de Lucas muestra que él oró toda la noche a Dios. Luego muestra que cuando ellos vinieron, escogió a sus discípulos. Mateo solo dice que viendo la multitud subió al monte, y no dice qué pasó toda la noche allí. Pero el registro de Lucas explica eso. Entonces Mateo dice que cuando él se sentó, sus discípulos vinieron ante él, que debe ser cuando él escogió a los 12, como Lucas lo explica, porque uno llena lo que el otro omite en los registros del Evangelio. Y abrió su boca y les enseñaba a sus discípulos diciendo. Entonces el registro de Lucas dice que elevó sus ojos sobre sus discípulos, no sobre la multitud, y dijo: benditos sois vosotros pobres, vuestro es el reino de Dios, etc. Retomemos el hilo de la historia, comenzando con el verso 17, donde Jesús dice: no penséis que he venido a destruir la ley. ¿Por qué la gente piensa que lo hizo? Bien, veamos si quiso decir los 10 mandamientos. Veamos si estaba hablando acerca de esto. No penséis que he venido a destruir la ley o los profetas. No he venido a destruir, sino a cumplir. Y yo les expliqué lo que significaba cumplir. Amor es el cumplimiento de la ley. Eso es Romanos 3:10, creo. Y cumplimos la ley por medio de amor. Entonces me gustaría rápidamente que dieran la vuelta al registro de Santiago por un momento. Y encontramos que Santiago dice en el 2º capítulo: si vosotros cumplierais la ley real. Bien, Cristo vino a cumplir la ley, ¿no es verdad? Vino Él también a ponernos un ejemplo que deberíamos seguir. Pedro dice que Él lo hizo. Y Jesús dijo a sus propios discípulos que Él les había puesto un ejemplo para que ellos hicieran como Él hizo. Y Pablo dijo: sed seguidores de mí como yo de Cristo. Pablo siguió a Cristo. Y así debemos seguir a Cristo. Y Pedro dijo que nos puso un ejemplo que deberíamos seguir. Él siguió sus pasos y cumplió la ley. Entonces seguimos sus pasos y la cumplimos también. Bien, si vosotros cumplieras la ley real, de acuerdo con la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, eso estará bien. Eso dice Santiago. Bien, ahora puedo oír a mucha gente diciendo: bien, espera un minuto, señor Armstrong, usted ve que Santiago no dijo: si guardaras todos los 10 mandamientos. Él solo mencionó allí la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. A mucha gente le gusta abordar la ley como amarás a tu prójimo como a ti mismo, y la definen en su propia manera humana, de manera que se les adapte mejor en una forma vaga, pues piensan que están amando al prójimo, obrando con trampa, y mientras urden engaño contra él y hacen toda clase de esa especie, pueden realmente creer que aman a su prójimo en verdad. Es como Bill Rogers dijo una vez acerca de que no existe aquella ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero dijo: no todos nosotros parecemos estarlo haciendo. Dijo: aquí está un hombre muy rico, Mr. Morgan. Pienso que él mencionó, o alguien como él, usted sabe, era secretario del Tesoro al tiempo, pero bien, era un hombre rico, y dijo: yo podría pensar que él debe amarme bastante para compartir toda su riqueza conmigo. Y dijo: los comunistas parecían pensar eso. Usted ve que el señor Morgan sí
simplemente no parece ver eso de esa forma. Y dijo, podría ser que cuán poco dinero tengo, que otra gente piensa que yo lo entregaré todo a ellos y lo compartiré con ellos, que esa es la forma en que los amo, pero simplemente no lo veo así. Si usted recordara a Bill Rogers y que él no supo ni una pizca acerca de naturaleza humana, y él lo puso de esa forma, en que usualmente entendemos el punto, mientras también damos una buena carcajada. Así que si Dios nos dejara definir cómo amamos a nuestro prójimo, no amaríamos y simplemente lo retorcemos en un grado en que no nos mortifique, autoengañándonos, pero ustedes ven el problema con eso, es que nuestro prójimo estaría amándonos de esa misma forma, y no nos gustaría la forma en que nos amarían, algo mejor de lo que probablemente les gustaría la forma en que los amaríamos. Bien, ¿tiene eso que ver con los 10 mandamientos? Escuchen, mis amigos, toda la ley de Dios está resumida en una palabra, amor. ¿Qué es ese amor? Amor es el cumplimiento de la ley, y es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. No, nadie que lo ame usted nació con eso. Ley es espiritual, dijo Pablo en Romanos capítulo 7, pienso que es el verso 14, de que esa ley es espiritual, no es una ley natural. Las leyes de la física, las leyes de la química, aquellas son leyes naturales. La ley de gravedad, usted no puede verla. Usted no sabe lo que jalona hacia el suelo, hacia la base del piso, cuando usted logra soltarse de eso. Pero hay algo allí, algo invisible que no puede verse, que jalona hacia abajo, que es lo que hace que las cosas continúen viajando en la misma dirección en que ya se estaba moviendo, al menos que alguna fricción o ruptura o algo los detenga e impida el progreso. Llamamos eso inercia. Bien, ¿qué es eso? Yo solo pensaba el otro día que cuando un sismo llega y toda la tierra se sacude atrás y adelante, inercia es la misma ley que tiende a hacernos continuar manteniendo la moción hasta detenernos cuando un sismo está sacudiendo y algo tiende a prevenir nuestro curso de inmediato en la casa en la que estemos. Y el primer sismo que alguna vez experimenté justo aquí al sur de California, hace muchos años, antes de que nos moviéramos a nuestra sede aquí, y yo estaba en el piso 10 de un hotel en Hollywood en ese entonces, y empecé a notar que las cortinas de la ventana se movían atrás y adelante, y me fijé en el closet donde tenía alguna ropa colgando y abrigos colgantes, y eran movidos adelante y atrás, y empezamos a sentirnos mareados y borrachos, y empezamos a gritar temblor, y sabíamos que había un temblor. Bien, ¿qué nos hacía sacudir? ¿Por qué no podíamos movernos? Bien, ustedes ven inercia. Esta no va en armonía siquiera con la tierra cuando se mueve. La inercia tiende a mantenerlo usted según lo que esté haciendo. Si se está moviendo para mantenerlo en movimiento, a menos que alguna fricción o algo se lo impida. Bien, sea que usted lo vea o no, aquellas son leyes físicas. Pero la ley que regula su felicidad, su paz mental y todo lo que signifique algo para usted, sea que usted esté en condición feliz o muy miserable y sufrida y en condición infeliz, aquellas leyes que regulan aquellas cosas no son visibles y no son físicas, son espirituales. ¿Sabe usted que existen aún muchas cosas físicas que usted no puede ver? Ordinariamente, usted ni siquiera ve la electricidad, a menos que esté flasheando o algo como que ilumine en el cielo, y a veces vemos la electricidad saltando de una cosa a otra y flasheando y toda esa suerte de cosas. Y usted no ve gravedad, usted no ve inercia, aquellas son leyes físicas y usted ni siquiera las ve, mucho menos las leyes espirituales. Conocimiento puede llegar a la mente humana naturalmente solo a través de los 5 sentidos. He dicho eso muchas veces, o cosas que usted puede ver o cosas que usted puede oír, que son vibraciones físicas. Yo no lo entiendo y supongo que algunos ingenieros de sonido aquí sí. Estamos usando esto al tiempo que hablo en este micrófono. Yo no sé qué pasa, algo que vibra, algo aquí de mi voz, y mi voz está causando esta vibración y de algún modo va a través de cables y va saliendo al aire y sigue desde el aire hasta nuestro radio y vibra algo y causa sonido que es exactamente como estoy sonando aquí y sus oídos allí, todos en Estados Unidos. Ustedes gente en Florida, ustedes gente en Texas, ustedes gente aquí al sur de California, ustedes lo escuchan exacto como algunas personas aquí en el estudio, están escuchándolo con sus propios oídos. Yo no lo entiendo, presumo que algunos ingenieros de sonido lo hacen, pero no muchos de nosotros, pero funciona. No puede usted ver cosas espirituales, no puede oírlas, no puede probarlas, no puede olerlas, no puede usted sentirlas. Entonces, ¿cómo puede usted saber de ello? Solo que Dios lo revele.
Bien, amor, existe divino amor espiritual y ese es el único amor que cumple la ley de Dios. Y la ley entera es amor y es la forma como el divino amor avanza. Bien, amor humano es una clase diferente de amor y avanza de diferente forma. Amor humano avanza en gran parte hacia ego y eso es codicia que no es amor y que es pecado y le hace a usted sufrir. Usted logra sentir que se ama en gran parte y usted se vuelve lleno de orgullo y vanidad y codicia y usted intenta obtener todo para sí y usted intenta elevarse y exaltarse por encima de otros y poner a Dios fuera de usted y toda suerte de cosas que usted piensa que va a hacerlo feliz. Y usted en verdad logra mejor sentimiento de placer en esto por el momento, pero a la larga aquellas son cosas que están dañando su alma y haciéndolo tan miserable e infeliz. Y usted no entiende por qué, porque usted no entiende el obrar de la ley divina espiritual de Dios. Nada más como yo entiendo esta ola de sonido aquí, que lleva mi voz directo por este micrófono, por aquellos cables, y es grabada para transmitirse más tarde en otras estaciones, y yo no lo entiendo. Yo no entiendo cómo aquellas máquinas de cinta obran, que están grabando cada palabra que estoy diciendo, justo como muchos de ustedes están escuchándolo, llegar a aquella cita más tarde, aquellas ruedas que giran, que usted puede observar en esa cita que usted no puede ver, ni una cosa allí aún, se está grabando todo lo que digo, fue grabada una gran orquesta sinfónica, puede grabar música, puede grabar cualquier cosa, luego otra vez puede ser borrado en segundos y grabar otra cosa en lugar de esto. Nada puede usted ver de esto allí. No puede llevarse el contenido de la cinta. Podemos llevar esa voz de sonido otra vez y borrarlo y poner nuevo sonido en esa misma cinta, supongo cientos de veces, y la cinta todavía está buena, si no resulta que se rompa finalmente y se envejece y se rompe en algún momento. Bien, no entendemos estas cosas, es verdad, pero sabemos los resultados y sabemos que funciona. Déjenme decirles algo, yo sé esto, sé que la mayoría de ustedes, gente, en la mayor parte de este mundo, están quebrantando la ley espiritual de Dios y ustedes están sufriendo. Bien, cuando ustedes comienzan a guardar la ley de Dios, comienzan a tener paz y felicidad. Amor es el cumplimiento de la ley, pero es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo y eso es espiritual. Y la ley es como lecho del río, como río de agua viva, como figurativamente Jesús la llamó. Es su Espíritu Santo que fluiría. Es el cauce y este fluye lejos de usted y haciendo bien a otros. Bien, amor, el amor divino, es el principio de dar, no de obtener. Es el principio de humildad y de exaltar a Dios y de intentar servir y ayudar a otros, no de intentar exaltarse y de quitarle a otros. Bien, esa gran ley de amor está dividida en dos grandes mandamientos, amor hacia Dios y amor hacia el prójimo. Bien, mucha gente está dispuesta a tener amor hacia su vecino, pero no quieren tener amor hacia Dios, no quieren amar a Dios, quieren dejar a Dios fuera. Bien, si usted quiere amar a Dios en la forma como le parece a su mente, usted no sabe cómo amar a Dios, y aquellos que adoran a Dios no pueden adorar en la forma en que la mayoría piensa que lo hace. En verdad no están adorando a Dios del todo, porque Dios es espíritu y aquellos que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad. Muy poca gente conoce la verdad, muy poca gente tiene el Espíritu de Dios y no tienen la más microscópica idea de lo que es amar a Dios o adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ellos quieren hacerlo su propia manera humana, lo cual es un error, y en carnalidad y no en verdad, ni en el Espíritu de Dios. Tiene que tener el Espíritu de Dios para hacerlo. El Evangelio de Juan mencionaba que algunos de nosotros amamos a Dios, pero él dijo, solo amamos a Dios porque Él primero nos amó. En verdad, es solo el retorno del propio amor de Dios. Ese amor sale de Dios y fluye hacia usted y puede fluir de regreso a Él y usted no puede tener ese amor hacia Dios hasta que su amor primero fluya en usted y usted no puede tenerlo hasta que se rinda por su rebelión contra Dios, hasta que eche abajo su obstinada rebelión contra la ley de Dios y someterse a esta, porque pecado es una transgresión a esa ley y cuando usted viene a Dios a través de Jesucristo, la penalidad de sus pasados pecados que se han levantado entre usted y Dios son limpiados y usted puede ser reconciliado con Dios. Y en el minuto en que se reconcilia con Él, Él mantiene firme su promesa para poner su espíritu en usted. No hay otra forma.
Y cuando su espíritu entra en usted, eso es su amor. Ese es el divino amor. Y cumplirá la ley al fluir de regreso a Dios en la forma que Dios dice y a su prójimo. Bien, si Dios solo nos dejara hacerlo, la forma antigua de amar a Dios como usted piensa y amar al prójimo como usted piensa, usted no sabría cómo. Y Dios va un poco más adelante. Y entonces los 10 mandamientos, los primeros 4 de ellos, Dios le dice cómo amar a Dios. Bien, mente carnal no puede. Una mente carnal es enemistad contra Dios, es antagonista contra Dios y piensa que Dios está equivocado, que la ley de Dios es un error. Y usted sabe que eso es lo que hemos estado haciendo todos estos años. El primer hombre después del diluvio se puso a sí mismo como un campeón de todos los humanos para liberar a la humanidad de Dios y de la ley más dura de Dios. Fue un hombre llamado Nimrod. Un minuto. Solo recuerdo el nombre de su esposa Semíramis. Y era un hombre llamado Nimrod. Usted lee de él en el capítulo 10 del libro de Génesis. Y Nimrod era un poderoso cazador. Él organizó a los hombres para cazar a los animales salvajes ante el Eterno. Ante es una mala traducción. De hecho, es decir, usted no obtiene el sentido de esto en la forma en que se ha traducido. Significa ponerse a la cabeza de Dios, ante Dios, como si fuera más grande y más poderoso que Dios, y hacerse el gobernador de los hombres. Y como la traducción de Moffat lo rinde, que él era el primer déspota mundial. Capte esto. Veo que mi tiempo se agotará. Quiero que capte esto. En los primeros 4 de los 10 mandamientos, Dios le dice cómo amarlo a Él. Y no es la forma como la gente quiere amarlo. No es la forma como quieren adorarlo. Mucha gente tiene ídolos y no lo sabe. Algunos hacen ídolos de su casa y otros de su automóvil y otros de la ropa que se pone y otros del dinero. Por supuesto, pienso que más gente tiene el dinero como su ídolo, como ninguna otra cosa. Para algunos podría ser su esposo, su esposa, su hijo. Aún algunos hacen un complejo con su padre o con su madre, y entonces la madre o el padre son el ídolo. Cualquiera sea, les digo, mis amigos, algunos han tenido su propio intelectualismo como su ídolo, y no se dan cuenta. Y antes de que alguna vez usted esté convertido, Dios tiene que quitar ese ídolo de usted. Usted tendrá que adorarlo y rendirse. Bien, usted no tiene que inclinarse a imagen tallada o una cosa material, y adorar eso. Y Dios nombra las cosas por lo que son, y hay poder y significado en un nombre. Y el nombre de Dios tiene significado, solo que parece que lo hemos perdido. La palabra Señor es solo un título, es un símbolo del original hebreo, palabra que significa el ser viviente eterno. Hemos perdido su nombre, es todo. Y Jehová no es correcto su nombre. Y si amáramos a Dios, guardaremos su santo día que Él puso aparte. Y lo hizo santo y nos mandó que guardáramos eso. Solo que mucha gente no lo ve de esa forma. Usted sabe, ellos quieren su propia forma. No quieren saber cómo adorar a Dios en espíritu y en verdad, y no someterse o rendirse, y no sabe cómo amar a su prójimo como a sí mismos. Bien, Santiago continúa. Si haces favoritismo de personas quebrantando la ley de amar a tu prójimo, cometes pecado y eres convicto de la ley como transgresor. Porque todo el que guardare toda la ley, que es amar a Dios y amar al prójimo, y si ofendiera en un punto, es culpable de todo. Esa ley tiene puntos, porque Él ha dicho, o la ley ha dicho, no cometerás adulterio, también que no matarás. Y allí Él está mencionando los 10 mandamientos como 2 de los puntos. Bien, si usted no cometiera adulterio, no rompe ese punto. Pero si matare, ese es un punto que usted rompe. Se ha convertido en transgresor de la ley. Ahí lo tiene. Si usted dice, bien, guardaré los otros, pero no voy a guardar el sábado de Dios, dice, eres transgresor de la ley. Sí, hay buenas noticias si solo pudiéramos entenderlo y hacer caso. Pero, como mencioné ayer, hay serios problemas. Problemas financieros, problemas familiares, una y otra clase de problemas, males enfermedades, alguna clase de tremendos problemas cargándose sobre la familia de prácticamente cada uno de ustedes. Ahora escuche, si esto no lo afectara a usted personalmente, está afectando a alguien en su familia. Y cada uno de ustedes piensa que tiene problemas tales como ningún otro. Usted no se da cuenta que en casi cada otra familia puede que no tenga los mismos problemas que usted, pero tiene los propios. Pero les digo que este mundo está lejos del lugar más feliz. Al menos este no es el lugar más feliz. No es el lugar feliz que debería ser. ¿Cuántas veces ve usted casos que se apela por el dinero de gente que ha gastado todo lo que tenía en doctores y cuentas de hospitales? Ellos han quedado destituidos y en quiebra.
quiebra y nada tienen, y es un caso lastimoso, y lágrimas salen de los ojos de la gente y quieren ayudar, pero amigos míos, cuán inútil todo esto es. ¿Por qué sufrimos así? Dios omnipotente no lo intencionó así. Nunca fue intentado que la gente fuera enferma. Nunca fue intencionado que la gente estuviera en todos los problemas en que están. Cierto es que Dios permite que ciertas cosas nos sucedan para probarnos, examinarnos y fortalecernos, pero prácticamente todos los sufrimientos y todos los dolores y todas las cosas que nos suceden individualmente y colectivamente, las guerras que están sucediendo en este mundo y entre naciones, y las pruebas y problemas individuales y frustraciones y cosas que son cargadas sobre la gente son totalmente innecesarias. Ustedes saben, mis amigos, que Dios en la creación puso en movimiento leyes para mantenernos saludables, leyes físicas en nuestro cuerpo que si las entendiéramos y observáramos nos mantendrían saludables y no tendríamos males ni enfermedades. Parecemos pensar que Dios nos ha hecho para que tuviéramos que estar enfermos. Oh, no, Dios no nos hizo así. Entonces diría que si obedeciéramos sus leyes, lo cual no queremos hacer. Que Dios nos ayude. ¿Qué problema hay con eso? ¿Por qué oímos a todos los predicadores intentando condenar las leyes de Dios? Y le dice que desobedezca las leyes de Dios. Y la sola desobediencia a aquellas leyes está trayendo sobre usted todos aquellos problemas. Y todo este sufrimiento y toda esta enfermedad y mal. La enfermedad viene de la violación de las leyes físicas de nuestro cuerpo. Pero otros problemas que son aún más duros de soportar provienen de la violación de la ley espiritual de Dios que regula nuestras relaciones con Dios y con nuestros vecinos humanos. Este mundo no tiene necesidad de ir en sufrimiento, sufre solo por causa de que ha perdido el verdadero evangelio. Y le digo a usted otra vez, ¿por qué usted no ha oído el verdadero evangelio de Jesucristo? El mensaje que Dios envió por él, el evangelio que él proclamó, el evangelio que él enseñó a sus discípulos y el cual ellos salieron a predicarlo al mundo entero. Ese es el evangelio del reino de Dios. Mencioné ayer cómo la palabra evangelio significa buenas noticias y que el reino de Dios es la divina familia, que también es el divino gobierno que regirá el mundo de mañana. Pero Jesús dijo que su reino no era de este tiempo, de esta era, que era del mundo de mañana. Este es el tiempo de realizar su propósito. Dios hizo al hombre con libre albedrío y facultó al hombre para que pudiera rechazar el gobierno de Dios y fuera por su propio camino, y el hombre ha estado haciendo eso. Y trae sobre usted todos estos problemas. La ley de Dios fue puesta en acción para hacernos felices, para darnos paz, para darnos prosperidad y gozo. Y la vida es activamente llena de interés y con felicidad en pleno en cada momento, no vacía. Pero ¿por qué tenemos vidas vacías? Tenemos que tener toda clase de pasatiempo para enajenar nuestras vidas y ponernos fuera de mente. Qué inútiles y aburridas realmente algunas vidas son. Y entonces estamos llenos de dolencias y dolores y sufrimiento y angustias y desánimos y frustración. ¿Cuánta gente con frecuencia deseara que pudiera morir? ¿Cuántos van y saltan de la ventana y caen al pavimento abajo o oprimen un gatillo de pistola y se disparan directo a la cabeza o algo así? Y a otro le gustaría hacerlo, pero les falta coraje. Todo, mis amigos, todo es innecesario. Dios puso en acción leyes que haría que las cosas fueran bien, pero por causa de que Él nos hizo así, que pudiéramos desafiar sus leyes, y todo lo estamos haciendo. Puede que no todos, pero el mundo como un todo lo está. Y eso es todo lo que está mal con este mundo. Y vamos a tener paz en esta tierra, pero solo después de que Dios envíe a Jesucristo para gobernar con vara de hierro y fortalecer el gobierno de Dios sobre la humanidad en esta tierra hasta que las leyes de Dios estén gobernando a la gente. Y así todos los gobiernos organizados serán el gobierno de Dios. Y aún entonces en las vidas humanas individualmente todavía violarán las leyes de Dios todo lo que pudieran, porque la mente carnal es enemistad contra Dios y piensa que la ley de Dios está toda errada. ¿Por qué ha sido usted engañado? Una especie de pensar que la ley de Dios es una cosa dura y debemos liberarnos de eso. Y aún usted piensa que Jesucristo era un sabelotodo que sabía más que su Padre Celestial y que vino a abolir la ley de su Padre.
Usted cree en una cosa tonta como esa. Oh, sé que ellos pueden coger las escrituras y torcerlas aquí y allí, algunas de ellas, y ponerle su significado que no está allí, y algunas escrituras que son un poco vagas, especialmente las traducciones que tenemos, pues fueron escritas originalmente en hebreo o en lenguaje griego, especialmente algunos escritos del apóstol Pablo, que puedan torcer para hacerlas decir exactamente lo opuesto a lo que Pablo estaba diciendo e intencionaba. Bien, el verdadero evangelio que Dios envió por Jesucristo, que Él enseñó a sus discípulos y que ellos enseñaron al mundo, ese evangelio no ha sido predicado por cerca de 1850 años sobre este mundo. Ese evangelio es el camino de paz y prosperidad, de abundante y gozoso vivir y de salud y felicidad. El camino de vida eterna, y vida eterna viviéndola en la más feliz y útil posible condición. Vivir abundante. Oh, cuán bueno que pudiéramos vivir si solo conociéramos el camino. Usted sabe, Dios quiere que gocemos todas las cosas buenas de la vida. Él quiere que tengamos belleza. Dios quiere que seamos prósperos. Dios quiere que encontremos vida, una cosa feliz y no una carga, una cosa vacía, ni la forma como la gente está viviendo. Y aún usted sabe, mucha gente dice, ese es un falso profeta, hablando ahora. ¿Preferirían ustedes ir en sufrimiento y miserias, amigos míos, cuando sus prejuicios continúan como mudo rebaño y como becerro al matadero, como toda la humanidad está haciendo? Que se abran sus Biblias y busquen en la Biblia y vean quién está predicando la verdad de la Biblia. No me crean, mis amigos, no le crean a su predicador, no le crea a algún predicador. O escúchenlos a ellos, escúchenme a mí, y abran sus Biblias y ábranlas sobre sus rodillas y abran sus corazones con ella y pídanle a Dios que les revele dónde está la verdad real y lo que su palabra dice. Dios la revelará a su corazón y a su mente. Si quiere, el problema es, endurecemos nuestros corazones y endurecemos nuestras mentes en rebelión, porque nuestras mentes son carnales hasta que nos rendimos a Dios. Su enemistad contra Dios no se sujeta a su ley, ni tampoco puede. Les digo, mis amigos, cuando los líderes religiosos muchos siglos atrás y hace siglos quitaron la ley de Dios del Evangelio como ellos predicaban, quitaron el camino de vida, el camino de todo lo que el hombre desea, y la gente ha estado intentando obtener estas cosas que desea siempre de otra forma desde entonces a lo que están obteniendo. Toda esta dureza, todo este dolor, todo este sufrimiento, toda esta enfermedad y males y todo este vacío es lo que usted ve a su alrededor en el mundo de hoy. Solo vaya a las calles de cualquier ciudad, de cualquier país. Mire a la gente, cómo van. Mire las expresiones agotadas, cansadas en los rostros de la gente. Mire cuán infelices parecen. Mire los anémicos rostros. La única cosa roja que usted encontrará en ellos es la pintura que las mujeres ponen en sus rostros. Es cuestión de tiempo quizás que algunos hombres comenzarán a pintarse un poquito. ¿Es esto bueno? ¿Qué piensa usted? ¿Sabe usted por qué? Es porque hemos robado, o la industria de alimentos ha robado, nuestra comida de aquello que produciría cachetes rojos y labios rosados. Y las mujeres intentan pintarse, y ellas solo lucen anémicas. Las mujeres son anémicas si no se pintaran, y lucen agotadas, cansadas, hostiles, y son agresivas unas a otras, por causa de algunas cosas erradas que comen y algunos estimulantes que ingieren, y una cosa y otra. Bien, quiero decirle, cuando los líderes religiosos quitaron la ley de Dios de su mensaje que predicaban y viraron a un evangelio diferente, quitaron todo lo que había hecho el mundo feliz. Dije ayer y digo otra vez, las iglesias deberían tener respuestas a los problemas del mundo, pero no. Deberían tener la influencia que resolviera todas estas condiciones, pero parece que han perdido su poder. No tienen solución, porque quitaron la misma palabra de Dios, la única cosa que ofrece solución a todo. Para aprender qué evangelio predicó Jesús, lo resumimos en los libros de los 4 evangelios del Nuevo Testamento y llegamos al Sermón del Monte con Jesús predicando a sus propios discípulos.
Viendo las multitudes, subió al monte y oró toda la noche. Y entonces sus 12 discípulos que escogió, cuando él se sentó, sus discípulos vinieron a él, abrió su boca y les enseñaba diciendo, y el Evangelio de Lucas tiene que levantó sus ojos sobre sus discípulos y dijo, benditos sois vosotros pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Estaba hablando a sus discípulos, como lo expliqué ayer, una multitud. Un gentío vino mientras él estaba predicando, y hacia el final de su discurso, ellos estaban allí, pero no estuvieron desde el principio, y su mensaje llamado, el más grande sermón jamás predicado, el Sermón del Monte, no estaba dirigido a la multitud, sino a sus discípulos. Él enfocó en sus discípulos y dijo, benditos sois, y abrió su boca y enseñó a sus discípulos diciendo, era a sus discípulos que dirigió este denominado Gran Sermón del Monte. Bien, aquí estamos. Y quiero que noten, quiero ir atrás al verso 17 una vez más. Habíamos realmente descendido cerca del verso 21, pero quiero regresar al verso 17 para retomarlo porque íbamos a perder parte del hilo de la historia. No penséis que he venido a destruir la ley o los profetas. Todos parecen pensar que vino a destruirla hoy. ¿Vino él a destruir? Él dijo, no he venido a destruir sino a cumplir. Y les hemos mostrado en los dos últimos programas que Santiago dijo que debemos seguir su ejemplo y también cumplir la ley. Y Pablo nos escribe en Romanos 13:10 que amor es el cumplimiento de la ley. Y es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu de Dios es la ley de Dios en acción en nuestras vidas. Es eso lo que es. Y a menos que usted, con el Espíritu de Dios en usted, esté en verdad cumpliendo la ley de Dios y viviendo de acuerdo con todos los 10 mandamientos de Dios, quiero decirle que usted no tiene el Espíritu de Dios. No me importa cuáles son los términos en que usted ha hablado. No me importa qué caridad da usted a la gente. No me importa qué otra cosa usted tenga. Usted no está hablando de acuerdo. Usted no tiene la ley de Dios. Y cualquiera lenguas que usted haya hablado no son aquellas del Espíritu de Dios, sino de espíritu diferente en todo, o de algún engaño o algo, a menos que el Espíritu de Dios en usted esté cumpliendo la ley de Dios, porque eso es lo que el Espíritu de Dios hará, para abrir su mente al entendimiento, y así entenderá la ley de Dios, y para que usted la obedeciera. Y esa es la voluntad de Dios, no la nuestra, la que debe ser hecha, porque Dios es el único con una gran mente tal, que conoce el camino recto para que los humanos lo sigan. Dios nos ha dado mentes, los animales no tienen mentes, no pueden pensar como nosotros, no pueden pensar y llevar a cabo sus planes a ejecución. Tenemos parte de los poderes creativos de Dios, que nos ha dado un poquito de su propio poder de mente y de pensar y de tomar decisiones y actuar y realizar, pero solo un poquito. Nuestras mentes no son capaces de adquirir correcto conocimiento. La mente de Dios es la única que es perfecta y puede pensar el camino recto para nosotros vivir. El hombre por 6,000 años ha estado intentando pensar el camino que parece recto y razonable y lo mejor para él, y ha estado causando todos estos problemas que tenemos todos sobre la tierra. Bien, es cuestión de tiempo de que comencemos a darnos cuenta de que nuestras mentes tienen sus limitaciones y de que no hemos visto este escenario claramente, no hemos conocido el camino de vida y que solo Dios lo conoce y que Dios en su gran amor por nosotros, sus criaturas, ha revelado su verdad y su camino a nosotros. Si solo abriéramos nuestras mentes y derribáramos nuestra rebelión obstinada contra el Dios que nos ama y que nos creó y dejar de distorsionar la misma cosa para la que nuestro Salvador vino y dijo en el mensaje que nos trajo y aceptamos como es, entonces podríamos comenzar a encontrar alguna felicidad y alguna paz y prosperidad, porque la voluntad de Dios por nosotros es cada disfrute y felicidad y correcto placer en el mundo. Dios nunca quitaría algo que es bueno o algún placer que sea recto y bueno aún para la mayoría de la gente hoy. Piensa que las únicas cosas por las que vale vivir son los placeres que Dios niega y que la ley de Dios es dura, cruel e implacable y contraria a nuestros intereses. Quiero decirles que aquellos que han estado guiando a los ciegos en esa dirección, quizás son ciegos en sí mismos y van a caer en el hueco en que su ceguera no los va a salvar, pues ciego que guía a ciego, ambos van a caer en el hueco, pues son ciegos y nada saben mejor, eso es cierto. Y quizás son sinceros y quizás son honestos. Son ciegos. Sí, están engañados. El hombre engañado usualmente es honesto. El hombre que no es honesto no es engañado, sabe que está errado y deliberadamente obra así. Bien, se supone que cumplimos la ley de Dios
y que es el amor de Dios derramado en nuestros corazones el que lo hace. Y Santiago dijo que si rompemos la gran ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo, está cometiendo pecado. Si rompemos un punto de esto, somos culpables. Y sigue mencionando que la ley tiene puntos, y él mencionó 2 de ellos, y que eran 2 de los 10 mandamientos, y que si usted no rompe uno de aquellos puntos o uno de aquellos mandamientos, pero rompe uno, comete pecado. No hace diferencia cuál usted rompe, no hace diferencia cuál piensa usted, que es el menos, y usted lo quebranta, ha cometido pecado, y la penalidad de pecado es muerte, muerte eterna, castigo eterno. El castigo que es muerte. Bien, llegamos a esto. En verdad os digo, Jesús dijo, aunque cielo y tierra pasaran, una jota o una tilde de ningún modo pasarán de la ley. Es decir, no es el cruce de la T ni el punto en la I los que pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Es decir, hemos de cumplir la ley y todos estarán cumpliéndola. Y la tierra entera yacerá siempre en paz. Los mismos cipreses se alegrarán, y las flores y los árboles se gozarán, cuando finalmente toda la gente estará viviendo de acuerdo con la ley de Dios. Porque solo cuando las naciones vengan al reino de Dios y digan, hallemos sus caminos y andemos sus senderos, y la ley fluirá desde Sion, y comenzarán a convertir sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, y nación no levantará espada contra nación, y no aprenderá más guerra, como usted lee en el mismo capítulo 4 de Miqueas. Sí, y usted encontrará que cuando las naciones estén guardando los mandamientos de Dios, y no hasta entonces habrá paz mundial. Cualquiera entonces, continuó Jesús, cualquiera entonces se quebrante uno de estos pequeños mandamientos que usted piensa que es el menor, que es el que usted no quiere guardar. Hay 9 de ellos a los que usted tiene voluntad, y algunos de ellos dicen que Jesús echó a todos por tierra y exterminó, y entonces los apóstoles, supongo contrarios a Jesús, regresaron 9 de ellos o algo así. Hay uno que a ellos no les gusta. Bien, puede ser que es el menor. Cualquiera pues que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños y así enseña a los hombres, será llamado el menos en el reino del cielo. Dice que aún así estará en el reino, pero aquellos que estén allí lo llamarán el menor. Bien, eso muestra que está hablando acerca de guardar la ley de Dios. Los 10 mandamientos, la ley espiritual. Cualquiera que cumple y los enseñe, lo cual hago, mis amigos, y usted me llama falso profeta. ¿Qué dijo Jesús? Cualquiera que cumple y los enseñe, será llamado grande en el reino de Dios. Bien, yo prefiero cumplirlos y enseñarlos a ustedes, y ser llamado grande en el reino del cielo. Y permito a ustedes que me llamen falso profeta si es lo que a ustedes les gustaría hacer, porque no estoy sirviendo a ustedes, les predico a ustedes. Estoy sirviendo a Dios y estoy sirviéndole como fielmente sé cómo, y mientras Él me permita servirle. Yo no pido a ustedes dinero al aire, si lo han notado. Yo pido a Dios en oración y en fe, y Él lo suple. Y aún así comenzamos en pobreza, sin nada en absoluto. Estábamos recibiendo $3 de salario por semana, créalo o no. Teníamos que dar eso con el fin de servir a Dios. Mi esposa tenía que trepar árboles para colectar cerezas en Oregon, para mantener a nuestros hijos vivos, mientras que yo iba a predicar el Evangelio. Y confiamos en Dios y nunca tuvimos que pedir a los hombres. Jesús dijo, muchos falsos profetas han salido por el mundo hoy, y usted necesita discernir quiénes son y quiénes necesita usted que abra su mente y rendir su corazón a Dios y ponerse de rodillas y encontrar cuál es la verdad de Dios. Y usted la encontrará en su Biblia. Y si no habla conforme a esta palabra, es porque no les ha alumbrado. Escuche, mis amigos, Dios les dio un pequeño test. Si el hombre usa las profecías de Dios para predecir eventos antes de que pasen, y entonces si pasa, usted sabrá que ese hombre es un ministro de Dios. Pero si no pasan y la cosa que prometieron nunca llega a pasar, usted sabrá que Dios no los envió. Sabe que por 50 años he estado diciendo que Rusia no va a atacar a los Estados Unidos. Ellos lo harían y podrían, no me malentiendan. Comunismo es un enemigo de Dios, es un enemigo de los Estados Unidos, y ellos nos atacarían mañana si pensaran que pudieran destruirnos. No he solido referirme al comunismo más que un rabioso anticomunista. Y estoy agradecido de ser libre para decir eso al aire ahora, de lo cual yo no era libre de decir durante la Segunda Guerra Mundial, pero ahora puedo decirlo. Comenzamos a descubrir por qué algunos de nosotros no podríamos decir lo que sabíamos durante la Segunda Guerra Mundial. Comenzábamos a descubrir las influencias que estaban arriba en el gobierno de los Estados Unidos por las investigaciones en curso hoy.
Sin embargo, no estoy interesado en política. Estoy interesado en el reino de Dios y el gobierno de Dios que va a traer paz y felicidad y gozo a esta familia humana. Y esa es solo la clase de gobierno en la que estoy interesado. Solo observo los alrededores de todo esto. Entonces, de nuevo, he dicho, mis amigos, y he estado diciendo todo el tiempo, que habrá unos Estados Unidos de Europa que van a unirse, y que habrá una unión de iglesia y Estado en Europa, y que habrá un supergobierno allí, y que será fascista en su sistema, y sucederá que esta cosa vendrá, que prevendrá que el comunismo nos ataque, y se moverá más rápido que los comunistas, y porque se mueve mucho más rápido, nos atacarán antes que los comunistas. Muy bien, solo mire su Biblia y vea por sí mismo. Bien, Jesús dijo, os digo que hasta que los cielos y la tierra pasen, una jota o tilde de ningún modo pasará de la ley, hasta que todas las cosas sean cumplidas, o que todo sea cumplido. Y cualquiera pues que rompa uno de estos más pequeños mandamientos y enseña a los hombres, así será llamado el menos en el reino del cielo. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, será llamado grande en el reino del cielo. Porque os digo que, excepto que vuestra justicia exceda la justicia de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino del cielo. Ahora observe cómo él se pone unas gafas de aumento sobre los 10 mandamientos para magnificarlos. Usted sabe que Isaías dijo que cuando él viniera, no aboliría la ley de Dios, sino la magnificaría y la haría honorable. Y es exacto lo que hizo. Y aún hoy usted oye que él hizo exactamente lo opuesto. Leerán sus propias Biblias, mis amigos, y verán lo que la Biblia dice, en lugar de lo que los enemigos de la palabra de Dios, que son aquellos que están engañados, y están diciendo. Bien, verso 21, Mateo 5. Habéis oído que le fue dicho, desde tiempo antiguo, que no matarás. Bien, ese es uno de los 10 mandamientos. Bien, atento a Jesús que lo magnifica y lo presenta. Y en aquellos días, de acuerdo con la letra estricta, un hombre no era muerto si usted no lo hubiera asesinado, hasta que su último aliento detuviera su corazón, comenzara a detenerse de latir. Quiero decir, que el hombre era declarado completamente muerto. Muy bien, pero Jesús dijo, y cualquiera que matare estará en peligro de juicio, etc. Pero Jesús dijo, pero os digo, él quería magnificar esa ley, que cualquiera de vosotros que esté furioso con su hermano estará en peligro de juicio, y cualquiera que diga a su hermano, reca, eso ha sido interpretado como, que eres tonto. Es la expresión hebrea, en verdad, más una expresión hebrea de condenación, condenando a otro. Estará en peligro del concilio, y cualquiera que te diga tonto estará en peligro del infierno. O que le diga eres tonto estará en peligro del Gehenna, el fuego. Bien, la palabra hebrea allí, o mejor la griega, traté eso el otro día, acerca de la palabra Hades, como la palabra que estuvimos tratando el otro día era Hades, que significa solo el sepulcro. Ahora aquí la palabra no es Hades, sino Gehenna, que se refiere a fuego que quema, todo lo que es puesto en ella. Las cosas que se ponen allí no se mantienen quemando y quemando, pero los fuegos se mantenían ardiendo, poniendo más y más combustible en el fuego todo el tiempo. Pero las cosas puestas en él eran consumidas, eran totalmente destruidas, aniquiladas, y esa era la misma cosa que Jesús usó como ejemplo. Bien, continuando aquí en verso 27, Jesús abordó otro mandamiento. Dijo, habéis oído, dijo, no cometerás adulterio. Hasta que alguien hubiera cometido el acto real de adulterio, viviría en adulterio en el más estricto sentido técnico, en la letra de la ley. Pero Jesús dijo, os digo que cualquiera que se fije en una mujer para codiciarla ha cometido adulterio ya en su corazón con ella. Todo lo que él abordaba aclaraba el mismo espíritu y principio de la ley, técnicamente muy lejos de la letra. Aún el odio contra otro es asesinato en el corazón, y aún codicia en el corazón, que es codicia sexual, se vuelve adulterio, de acuerdo con la forma en que Jesús magnificó la ley. Bien, el tiempo casi se agota, así que finalmente escuche.
Si usted ha de atenerse a la gloria, que es su destino potencial, para cumplir en verdad el tremendo propósito por el cual usted fue puesto en esta tierra, no solo debe rendirse incondicionalmente a Dios en arrepentimiento real y recibir a Jesucristo como Salvador personal. Usted debe ser cambiado, convertido, por continuo vencer y por crecer en gracia y conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Usted debe, como Jesucristo dijo, en verdad vivir por cada palabra de Dios. Eso es, por cada palabra de la Biblia. El primer negocio de su vida delante de todo debería ser el estudio de su Biblia. Usted necesita el curso por correspondencia del Ambassador College y estudiarlo en su propia casa. Así que escuche cuidadosamente. Si usted quiere en verdad entender la Biblia, si está en disposición de dedicar media hora o más cada día para estudiar su Biblia con este maravilloso curso bíblico, entonces comenzaremos enviándole las lecciones por correo.